En contacto con el pueblo, presentamos nuestra nota editorial. Nuestra nota editorial de esta mañana, titulado Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Hoy vamos a revelar cuáles son la verdadera ideología y la historia de la agrupación política Patria Roja. A inicios del socialismo peruano, José Carlos Mariátegui, importante pensador peruano, a inicios del siglo XX, fundó el Partido Socialista del Perú en el año 1928, debido a que fue él quien lideró el marxismo en Europa en los años 20. Fue considerado uno de los principales revolucionarios de América Latina al realizar un estudio integral de la realidad peruana. Con el Partido Socialista del Perú, Mariátegui alentó la organización de la CGTP en el año 1929 y la Federación de Yaconas, muerto Mariátegui en el año 1930, Eudosio Rivanes, siguiendo las órdenes de Moscú, funda el Partido Comunista del Perú, luchando en condiciones muy adversas. Después de 1930 fue perseguido por las dictaduras militares y los gobiernos de derecha, e igual a otras agrupaciones políticas de aquella época. El Partido Comunista del Perú se abocó a organizar a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes. Luchó en la CGTP, en la Federación de Estudiantes del Perú, los movimientos feministas y de lucha internacionalista, apoyado por luchas socialistas en el mundo y la Unión Soviética. Sin embargo, en los años 50 y 60, el Partido Comunista Peruano, encabezado por Jorge del Prado, derivó en dos posesiones reformistas que impidieron que el partido se convierta en una alternativa revolucionaria de masas para el pueblo peruano. La polémica y posterior ruptura en el año 1963, un año después de que yo nací, entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista China, sirvió como catalizador de un hito importante, la cuarta Conferencia Nacional realizada en el año 1964. Tras la cuarta conferencia quedaron dos sectores del partido,
el Partido Comunista del Perú, bandera roja, encabezado por Saturnino Paredes, y el Partido Comunista del Perú, Unidad, dirigido por Jorge del Prado. En el año 1968, diversas bases, entre las que se encontraban el Comité Regional de Ica, la Comisión Nacional de Organización y el Comité Político Militar Patria Roja, conforman una comisión reorganizadora enfrentada a la posesión dogmática de la dirección encabezada por Saturnino Paredes. Esta fase culmina en la sexta Conferencia Nacional celebrada en el año 1969, donde se decide la expulsión del grupo encabezado por Paredes, y se acuerda que el órgano central del partido lleve el nombre de Patria Roja, iniciándose una etapa más decisiva de su histórica presencia. El Partido Comunista del Perú, Patria Roja, en los años 70 se abocó de lleno a organizar al movimiento obrero campesino y barrial, alcanzando grandes avances en la reorganización sindical del magisterio, en el SUTEP y en la dirección del movimiento estudiantil desde la Federación de Estudiantes del Perú, en procesos unitarios. La izquierda, luego de un intento unitario que fracasa, participa dividida en las elecciones generales del año 1980. El Partido Comunista Peruano, Patria Roja, orientó la formalización del UNIR, Unidad Nacional de Izquierda Revolucionaria, que se convierte en un referente importante para los sectores populares en la participación electoral. El UNIR llevó como candidatos a Horacio Ceballos, Rolando Breña y Castro Lavarello, obteniendo la más alta votación de la izquierda y una importante presencia en el Parlamento peruano. En el año 1980, el grupo terrorista inicia sus acciones violentistas, hecho que tendría prontas repercusiones para el país y para el desarrollo de la izquierda. El Partido Comunista del Perú, Patria Roja, lidió desde un principio contra esta organización que fungía de marxista y seguidora de Mao. Luego, el Partido Comunista Peruano, Patria Roja, y el UNIR participaron en el referente político social de izquierda, la más importante de la historia republicana, Izquierda Unida, encabezado por importantes escaños parlamentarios, gobiernos locales e incluso la alcaldía de Lima, con Alfonso Barrantes
Lingán, bregando por gestiones caracterizadas por la participación popular y el desarrollo social. En el año 1985, la Izquierda Unida se convirtió en la segunda fuerza política del país después del APRA. Era una oportunidad para que Barrantes Lingán y Alan García vayan a una segunda vuelta. Sin embargo, Lingán, de Izquierda Unida, desiste ir a una segunda vuelta y le deja en bandeja de plata a Alan García para que sea presidente del Perú. Esta vacilación causó la crisis y ruptura de Izquierda Unida en el año 1989, que derivó un repliegue electoral de la izquierda en los años 90. El Partido Comunista del Perú, Patria Roja, es la organización política marxista, leninista más importante del país, con alcance nacional. El partido mantiene presencia en la conducción de los maestros en el SUTEP y los estudiantes de la Federación de Estudiantes del Perú, así como en el movimiento campesino a través de las rondas campesinas. En el año 1994, el partido funda el movimiento Nueva Izquierda como un frente donde puede ingresar cualquier ciudadano peruano con o sin militancia partidaria que acepte su programa democrático, popular, patriótico y de orientación socialista. En las elecciones municipales y regionales del año 2010, cristalizó con éxito su política unitaria con otras fuerzas de izquierda y progresistas, consiguiendo importantes triunfos en la región Cajamarca, convirtiéndose en movimiento de afirmación social. Más no participan en las elecciones generales del Perú en el año 2011 al fracasar su propuesta de lanzar única candidatura de izquierda. En julio del año 2012, su inscripción como partido político fue cancelado por el Jurado Nacional de Elecciones por no superar la valla electoral en las elecciones generales del año 2011. El partido tiene uno de los principales niveles de organización en jóvenes comunistas, la llamada Juventud Comunista Peruana, donde militan jóvenes estudiantes, trabajadores y profesionales que luchan desde sus espacios juveniles por romper la ideología neoliberal contra la apatía de muchos jóvenes y por construir organización política y social. La Juventud Comunista del Perú, conocida como JC, es la fuerza auxiliar y la reserva del Partido Comunista Peruano, Patria Roja. Luego del derrocamiento de Fujimori en abril del año 2005,
queda sentado las bases del trabajo actual de JC, asumiendo el marxismo, leninismo y el pensamiento del gran maestro José Carlos Mariátegui, sin obviar pensamientos y aportes de otros luchadores marxistas y progresistas. El Partido Comunista Peruano, Patria Roja, tiene presencia en el trabajo de la Federación de Estudiantes del Perú. En el campo promueve el trabajo de las rondas campesinas, en los barrios, organización de juntas vecinales, apoya y respalda el trabajo del sindicato del SUTEP y en obreros de construcción civil. El JC participó en grandes jornadas de manifestaciones populares el 11 de julio del año 2007 y la del 8 de noviembre del mismo año, obligando al gobierno de Alan García a tomar medidas drásticas y promulgar leyes que otorgan mayores facultades al Poder Ejecutivo en cuanto a medidas represivas. Paralelamente, promueven al movimiento de afirmación social MAS. La primera secretaría de JC fue liderado por Magalis Rosado, quien fuera dirigente de la Federación de Estudiantes del Perú, además candidata al Parlamento Andino en el año 2009, con más de 300 delegados plenos e invitados. Se eligió a su nuevo Comité Nacional de Dirección, siendo elegido Marcos Ipán, nuevo responsable político y de organizar el tercer Congreso. Queda sobreentendido que el Partido Comunista Peruano, Patria Roja, es un partido político como muchas otras dentro de la democracia, cuyas raíces se generan en el año 1928, liderado por José Carlos Mariátegui, iniciándose el socialismo peruano. El Partido Comunista Peruano, Patria Roja, es contrario al pensamiento Gonzalo y Movadef, cuyo rechazo no es de ahora, se remonta al año 1980, cuando se origina el grupo terrorista alzado en armas, liderado por Abimael Guzmán, con un principio que fungía de marxista y de Mao. Nosotros respetamos a los profesionales porque se quemaron las pestañas para ser lo que son, pero nos da pena y lástima la mala intención de algunos profesionales mediocres que denigran la ética del buen profesional honesto. Nos vemos obligados a rechazar contundentemente las serias acusaciones contra el profesor Newton Vázquez Hernández, porque dicho personaje
tiene una secuencia en este modesto programa, Contacto con el Pueblo. Y aquí nosotros no vamos a permitir a que se haga apología al terrorismo, ni mucho menos al Movadef y grupos alzados en armas. Newton Vázquez Hernández pertenece al Partido Comunista del Perú, Patria Roja, hoy movimiento de afirmación social más, que nada tiene que ver con Abimael Guzmán y el Movadef. Yo, Peter Donato, lo reto al profesor que ayer, en horas de la noche, opinó en un programa informativo que se difunde en esta misma casa radial, pretendiendo hacer creer que el Partido Comunista Peruano Patria Roja tiene vínculos con Movadef y Abimael Guzmán. ¡Qué pena me das! Si desinformas a la población, ¿qué tipo de educación tendrás? Mediocre, tirano, farsante, pobre de conocimiento, vil, ruin, cacaceno. Si no conoces el tema, ¿por qué chicha y limonada digitas el teléfono para opinar? Si el caso llegaría a los tribunales, yo, Peter Donato, iría como testigo del profesor Newton Vázquez Hernández, porque conozco quién ha sido el autor intelectual para que se genere toda esta comedia. Al juez tendré que revelar el nombre de este miserable. Queremos felicitar a los grandes hombres que formaron parte del Partido Comunista Peruano: José Carlos Mariátegui, Eudosio Rabines, Jorge del Prado, Saturnino Paredes, Horacio Ceballos, Rolando Breña, Castro Lavarillo, Alfonso Vargacontes, Barrantes Lingán, Magali Rosado, Marcos Ipán, Gregorio Santos. Ninguno de los nombrados ha liderado apología terrorista, ni mucho menos a grupos alzados en armas. Todos los izquierdistas son gente honesta, proba, identificados con la clase humilde, velando por la distribución equitativa de la riqueza. Esta mañana vamos a dar a conocer el nombre de un ejemplar líder del Partido Comunista Peruano, Patria Roja, cuyo nombre lo resaltamos con letras mayúsculas: maestro de profesión, señor Marden Rodríguez Meléndez. Lideró la lucha más grande de toda la historia en la provincia de Tocache, expulsando a los Umopar en el año 1984 como presidente
del Frente de Defensa y Desarrollo de los Intereses de la provincia de Tocache, FREDIT. 26 años director de la institución educativa 0413, sin ningún acto de corrupción. 31 años al servicio de la educación, fundador de la empresa Electro Tocache, desempeñando el cargo de director 4 años consecutivos ad honorem, fundador de la cooperativa de ahorro y crédito Tocache, siendo 2 veces presidente del Consejo de Administración de la cooperativa de ahorro y crédito Tocache. Desempeñó el cargo de presidente de la Liga Distrital de Fútbol, síndico de rentas del Consejo Distrital de Tocache en la época del exalcalde Edinson Barrera Velázquez. 4 años consejero regional. Marden Rodríguez Meléndez fue amigo íntimo de Horacio Ceballos, alumno de Marta Guatay, director y promotor del colegio particular El Amauta, con más de 15 años al servicio de la educación, gestor de la creación política de la provincia de Tocache, ocupando el cargo de vocal del comité. En la época que César Barrera Bazán era diputado por Izquierda Unida, logrando concientizar a otras bancadas. El Partido Comunista Peruano, Patria Roja, es la misma chola con diferente calzón. Marden Rodríguez Meléndez es militante de Patria Roja desde el año 1966. Honestamente, nosotros no conocemos ninguna denuncia en contra del líder de Patria Roja, Marden Rodríguez Meléndez, en todos los cargos que él ha desempeñado. Esta es la biografía de solamente uno de sus militantes, que junto a Newton Vázquez Hernández conforman la dupla de oro del Partido Comunista Peruano, Patria Roja, en Tocache. Lo que pasa es que los burócratas, los yanquis, los todopoderosos, los ladrones de cuello y corbata tienen miedo que la verdadera izquierda, liderado por el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, llegue a gobernar el Perú. Porque si eso ocurre, la izquierda tiene que ser equitativa, entonces sus propios intereses serían afectados en un país donde no haya ricos ni pobres. Esa es la política de la verdadera izquierda. El hombre se muere de viejo y sigue siendo alumno, porque mientras más sabemos, más nos falta aprender. Recordemos el pensamiento de Sócrates: solo sé que nada sé. Estamos viviendo en una época moderna donde la tecnología avanza cada día. El profesional
que no se actualiza está condenado a ser un producto desfasado. Por ello, es necesario que los profesores no solo esperen las capacitaciones gratuitas. La educación actualizada cuesta, pero es muy necesario para educar con responsabilidad a nuestros niños y jóvenes adolescentes. El que estudia triunfa. Nosotros todos los días nos actualizamos para traerles cosas nuevas a ustedes. Atentamente, Peter Donato Torres. La hora de recuerda comercial Avícola Tocache, 6 de la mañana con 38 minutos. Pausa comercial, retornamos.